Dada su formación de economista, además, se maneja con los números con particular facilidad. ¿Cómo es posible que la ciudadanía, que no tenemos la misma facilidad de usted para los números, tengamos que enfrentarnos a dos versiones? Me paso aquí al déficit, no sé, a las deudas impagas con el sector privado que gestiona soluciones habitacionales, que nos digan que hay pagos, deudas no pagadas por $1.000 millones, dice el sector privado, y ustedes dicen 130 millones de dólares. Es una cifra que en la mitad queda, dice, alguien tiene que explicarme mejor. Sí. Mire, bueno, yo lo único que digo es que nos expliquen de dónde salen $1.000 millones. Yo creo que se confunden muchas cosas. Nosotros, ¿cómo construimos esa cifra? Porque aquí son deudas vencidas, o sea, deudas que se debieron haber pagado y no se pagaron a una determinada fecha. Y aquí nosotros tenemos claro la cifra de personas que tuvieron un subsidio individual, hicieron todo, completaron los trámites que se demoraron 9 o 10 meses. O sea, no es un problema de los últimos días. Y al final no se le pagó oportunamente. ¿Cuándo va a pagar? Yo le anuncio ya que empezamos esta semana a pagarle a todas esas familias, a todas esas personas. Ahora. Pero son familias. Bueno, en segundo lugar, lo otro que tiene que ver con los terrenos. Unos terrenos que se compraron y no se pagaron, terreno que se entregó los recursos el año 24, no se cumplieron todos los requisitos, no se hizo y se trasladó al 25, y el 25 había menos recursos y eso se postergó. Y eso es una cuestión que totalmente irregular. Y en tercer lugar, que no hemos tenido recursos para pagar inmediatamente, se ha usado el confirming, que esto no es una deuda, el confirming es una forma de pago. Bueno, y eso también le genera cierta incertidumbre al sector. Esas son las deudas que hemos ido trabajando. Las deudas se van a pagar. ¿Qué otra cosa ocurrió? Porque aquí, ¿qué es lo que confunde a alguna gente? Porque este señor Marambio dice... De la Asociación de Constructores de Vivienda. Es una pequeña organización, ¿no es cierto? Él era el encargado de vivienda en la época de Piñera, de uno de los programas de vivienda en la época de Piñera, del presidente Piñera. Bueno, él sostiene de que primero se dijo que era vivienda vencida, después se dijo no es vivienda vencida los 312, los 1.000 no, los 312 tampoco. Dice que es lo que hay que tener a fin de año para no quedar con problemas para el futuro, eso es lo que dice. Y eso lo saca a partir de su propia estimación, una proyección que hace él. Y esa proyección, bueno, puede cambiar. Claro, lo que pasa es que la primera respuesta es, esa es una cifra que no sabemos de dónde salió, que se sostuvo por lo menos por un par de semanas, y terminamos en un inicio de una investigación de cuentas al interior del Servicio Metropolitano. Entonces no estaban tan equivocadas la gente de esta asociación. ¿Por qué va a estar equivocada? No se puede, veamos. Lo que pasa una cosa es la construcción de la cifra y otra cosa es el reconocimiento. Está confundiendo cosas, porque lo que dice Marambio no es deuda vencida. Lo que dice Marambio que si termina el año, como vamos a quedar con 312 millones de déficit, que no se va a tener para pagar. Pero eso supone varias cosas. Entre otras cosas, supone de que se iba a pagar los préstamos de enlace. Y aquí se decidió por distintas razones que no, el préstamo de enlace es voluntario para el ministerio, no es obligatorio. Se decidió no hacerlo dado que no había recursos. ¿Ya? Y no hacerlo, y postergarlo, eso, o hacerlo después. No se dijo postergarlo, sino que no hacerlo. Bueno, eso él suponía que sí se podía. Y hay otras cosas por el estilo. O sea, es una proyección para transformar eso en esta gran situación que se ha provocado como... O sea, ¿ustedes comprenden lo que le significa a las familias que están postulando? Ahora recién acabo de estar aquí en el momento del maquillaje, personas que están con ese problema que trabajan aquí, totalmente confundidas por el problema y la verdad que yo creo que a muchos de ellos se les empieza a pagar estos días. También hay muchas... Pero no, yo creo que hay que tener harta sensibilidad con las empresas pequeñas también, que se les genera un cuento de este tipo. Yo sería muy preciso. Yo creo que sería mucho mejor que se hubiera discutido abiertamente esto y clarificado los temas antes de salir con esta campaña. Afortunadamente, la Cámara de la Construcción la Cámara de la Construcción, que es la organización más seria y más nacional, nunca ha dicho que son $1.000 millones, nunca. Ellos nos pasaron lo que estimaban que estaba atrasado. Lo estudiamos uno por uno, en algunos casos había razón, en otros casos no había razón, porque es propio de la gestión de un ministerio que tiene una gran cantidad de empresas. Pero es normal tener deudas impagas por el monto que usted diga. Vamos a suponer que el suyo es la cifra que está bien, 130 millones de dólares, porque lo que se ha generado aquí, que usted le llama una campaña, es un ambiente de incerteza si va a haber pago, empresas chicas y medianas que no tienen cómo llegar a fin de mes y pagar a sus proveedores, algunas más grandes que no van a querer meterse más en la construcción de viviendas. Entonces hay una todo lo contrario de lo que está ocurriendo, Matías. Las empresas más grandes vienen metiéndose en la vivienda social y la vivienda pública por primera vez, muchas de ellas, y están trabajando. Que se puede haber atrasado, hay periodos en que esto ha ocurrido. La verdad es que acá se usó el confirming antes de tiempo y eso ocurrió en la metropolitana y eso es una cuestión que también estamos viendo como... ¿Por qué la auditoría, quiero decirlo? No es por reconocer que hay problemas Carolina, es para determinar cuál fue el origen de estos problemas. Porque una cosa es tener cierta dificultad a mediados de año al final y no al comienzo. Queremos determinar y queremos ser rigurosos en eso. La auditoría no es culpar a nadie.
La auditoría es para determinar las causas. Yo tengo la pauta de la auditoría, ¿cierto? Queremos saber la cantidad de obras que están paralizadas, el detalle de las cuentas, el confirm, los terrenos sin pagar, por qué se provocó eso, el porcentaje del presupuesto 2025 para pagar deudas de los años anteriores.